Vamos a aprender una forma revolucionaria de jugar una de las aperturas más típicas, la apertura italiana, que te da un ataque masivo y grandes oportunidades de ganar la partida rápidamente. La partida italiana aparece con estos primeros movimientos en el tablero: E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y alfil C5. Variante clásica. Luego sigue C3 preparando un D4, caballo F6 atacando el peón central, D4 golpeando al peón y también al alfil, y luego del intercambio las negras hacen el jaque con su alfil desde B4. Y hasta aquí es la línea principal que se ha jugado millones y millones de veces, pero en este punto vamos a hacer un movimiento que solo el 1% de los jugadores conocen. Por eso vas a tomar a tu oponente por sorpresa. Lo natural es que en esta posición la mayoría se cubra con alguna de sus piezas menores, eso lo hará cualquiera, pero el movimiento que tú harás es rey F1. Movimiento paradójico porque tu rey se queda en el medio del tablero sin poder enrocar. Y va en contra de las reglas típicas de la apertura, de lo que sabes que se debe hacer. Y sin embargo, este movimiento resulta ser bueno. Stockfish dice que objetivamente te da un juego igualado, y eso si tu oponente juega perfecto, que no va a ser así. Porque hay además muchas trampas que te dan oportunidades de atacar rápidamente por aquí, a quien no sepa qué pasa. Una de estas es que este alfil puede ser tomado en algún momento, ocurre, no parece acá, pero va a suceder. Tenemos un centro fuerte de peones además que amenaza con avanzar y expulsar a los caballos. Por lo tanto, si las negras hacen aquí un movimiento casual, trivial, digamos como D6, para detener nuestro avance, ya caen en un error. D5 atacando el caballo. Cuando el caballo se va, el alfil ha quedado indefenso. Dama A4 gana la partida. Ataque doble. Primero intercambiamos caballos, luego dama A4 y nos ganamos el alfil con este ataque doble. Decíamos que este alfil se podía perder y no parecía que fuera así. Es por eso que no permitimos que nuestro oponente cambiara su alfil por alguna de nuestras piezas, para dejarlo aquí y poder tomarlo. Ahora se cubren y tomamos el alfil y ya hemos ganado una pieza. Y además estamos impidiendo que enroquen y además presionando en B7. Esto es fácilmente ganador. Y hay una variante muy interesante donde las negras toman el peón en E4 y Stockfish recomienda otro movimiento muy loco aquí. Podrías seguir desarrollándote con cualquier cosa, pero Stockfish nos recomienda dama E1, que, bueno, parece que estás jugando como un troll porque parece que has movido el rey y la dama simplemente a una casilla a la derecha, pero en realidad dama E1 tiene todo el sentido porque ataca al caballo y detrás al peón. Y el rey detrás está el rey. Si no hacen nada, vamos a jugar F3, expulsar el caballo. Cuando se mueve, tomamos el peón, estamos dando jaque. Y además, recordemos que tenemos una pieza de más, este alfil totalmente ganador. Bien, ya sabemos que después de nuestro misterioso rey F1, el movimiento de 6 de las negras es un error grave. ¿Qué más pueden jugar aquí? Bueno, podrían simplemente enrocar o tomar el peón central del tablero. Stockfish sugiere otra cosa y eso lo veremos en un momento. Por ahora veamos lo más jugado, lo más humano. Enrocan. Parece seguro que cuando no sabes qué hacer enrocas, eso lo hace todo el mundo. Pero en este caso, nuestro centro se avanza, simplemente tiene el espacio libre para hacerlo. Empezamos con D5, expulsando este caballo. Y luego de que este vaya atrás, el otro E5 y expulsamos al otro. Esta vez este tiene que ir más atrás, pues caballo E4, por ejemplo, no sirve porque está rodeado por nuestros peones y con dama D4 queda encerrado, atrapado. Sorpresa que este caballo se quede encerrado, ni siquiera con F5, pues jugamos D6, damos jaque descubierto y tomamos el otro caballo con el peón. Si en cambio tratan de moverse por aquí, estas dos piezas quedan colgando muy sueltas, atacamos al alfil y este alfil no se puede ir porque defiende al caballo. ¿Qué hacen las negras? Un caballo F5 y ahora todas sus piezas quedan volando. Finalmente con la dama atacamos una y con el peón otra y el otro caballo también va a caer. Todas sus piezas están. Entonces no tiene nada mejor que mover su caballo atrás y acá A3 para presionar al alfil y luego B4. Vamos avanzando con nuestros peones y nuestro ataque se desarrolla de forma muy natural. Y ahora D6 presionando directamente en su posición.
Y vemos que, bueno, el caballo se va, digamos, por ejemplo, a G6 o a cualquier lado, y sus piezas se quedan encerradas. Vemos que se dificulta que se muevan y su alfil desde B6, pues, ¿qué hace? Nuestro peón de D6 restringe demasiado su posición, impide que muevan su peón, con eso su alfil, la dama queda restringida, la torre también, este caballo tiene pocas posibilidades de moverse. Y así es muy fácil que ataquemos, por ejemplo, con alfil G5, empezando por ahí para golpear a la dama. Se cubre, les gustaría con F6, pero no se puede, pues está clavado el peón, entonces caballo F6. Y aunque el caballo vuelve, queda clavado de inmediato. Seguimos con caballo C3, completamos nuestro desarrollo. Las negras, en cambio, no se pueden mover y va a ser difícil que no terminen perdiendo una pieza. Vamos a ver una continuación de ejemplo que no es para recordar, simplemente es para ver lo que puede ocurrir. Queremos jugar caballo D5 para aprovecharnos de esta clavada. ¿Y qué pueden hacer las negras ante eso? Además vamos a avanzar nuestro peón H muy poderoso para expulsar al otro caballo y hacerlo ir a la esquina. H6 incluso para descubrir al rey, crear muchas oportunidades de ataque. Si nos juegan H6, hay una variante muy interesante aquí. Es para ver lo poderoso que es este ataque, no es para recordar. Aprendamos las ideas de ataque aquí. El alfil podría retroceder o intercambiarse, pero tenemos otra opción más en dama de 3, donde pues, nuestro ataque es tan fuerte que no necesitamos defendernos, simplemente seguimos atacando. Una interesante amenaza aquí es que nos toman el alfil y tomamos el caballo en G6. No estamos sacrificando la dama, obviamente, estamos aprovechando la clavada del peón F por nuestro alfil. Y desde aquí luego vamos a tomar en G5 con el caballo y vamos a atacar en F7 y vamos a acabar con el rey. Ahora caballo H7, por ejemplo, y jugamos H4. Otro movimiento típico de ataque aquí para que entre en juego la torre por la columna H, también para saltar a G5 con nuestro caballo. Y en cualquier caso para buscar el jaque mate. Si tratan de hacer algo acá, no sé, tomar aquí, entonces tomamos con la torre y directamente vamos a dar jaque mate. Y si hacen otra cosa aquí como dama F6, entonces hay algo más espectacular acá, sacrificar la dama en H7 para luego tomar en G5, dar jaque con nuestra torre que entra en juego directamente desde allí, tomamos la dama y finalmente tenemos una pieza de más y una posición muy buena porque las negras ni siquiera pueden jugar con sus piezas. Otra vez después del misterioso rey F1. Tu oponente entonces puede tener ansiedad y comerse este peón. Y nuestro plan no cambia. Atacamos con D5 al otro caballo. Y después de que vaya atrás, ahora hay 3 objetivos de ataque, 3 piezas. Jugamos alfil B3 primero. Movimiento que en un momento veremos para qué. Parece que no tiene sentido, pero después de rey F1 jugamos alfil B3. Pero es que aquí hay una trampa. Bueno. Si ahora en roca no juegan D6 o cualquier cosa trivial, jugamos dama D4 y atacamos en línea al alfil y al caballo. Por eso jugamos alfil B3. Ahora se ve cuál fue la intención. Y debido a este doble ataque, pues ganamos una de estas piezas. Algo bueno también aquí es que digamos que tu oponente observa la amenaza, va con su caballo atrás. En este caso todavía tenemos como atacar. Estamos con desventaja material y nuestro rey está un poco extraño, pero de todas formas queremos atacar. Jugamos alfil G5, amenazando a este caballo. Y después de caballo G6, usualmente, bueno, vamos a jugar dama D4. Y esta vez atacamos al alfil, pero también en F6, amenazando con tomar allí W y dañar la estructura, tal vez. No es que vayamos a tomar de inmediato, pero eso aumenta la presión. Cuando el alfil va atrás, ahora, aquí hay otro movimiento brillante que puedes jugar. Literalmente al estilo de los mejores. D6, sacrificando un peón por un par de razones. Abrir la diagonal para nuestro alfil, ya está bien. Pero además, las negras van a capturar aquí y como sea, su posición se restringe más porque estos peones no dejan mover al alfil, tampoco van a dejar poder mover la torre. Y entonces el desarrollo se entorpece. Mientras tanto nosotros vamos a poder atacar por el flanco de rey. Si capturan con el alfil sucede lo mismo. El alfil impide que el peón se mueva. Con esto pues todo se entorpece. Caballo C3 ahora y amenazamos con torre E1 jaque. Y observamos la gran ventaja en desarrollo. Si ahora tratan de esconderse con el enroque, jugamos H4.
Otra idea típica que ya vimos antes, nos da tiempos para atacar al caballo, posiblemente para activar la torre de inmediato, que de otra forma sería difícil jugar. Y después de un H6, por ejemplo, ya sabemos, no vamos a mover este alfil. Podríamos hacerlo o intercambiar y estaría bien. Y en cambio jugamos H5 atacando al otro caballo. Y notamos que nuestra torre, que en un comienzo era pasiva, rápidamente entra en juego. Para entrar por la columna H que se abre pronto. Y dar mate. Entonces, después de esto, ¿qué hacer? Si toman aquí, tomamos el caballo, por ejemplo. Y la torre entra en juego directamente. Un ataque devastador por la columna abierta. Además golpeamos en F7 y amenazamos también caballo por G5. Muy mal por las negras. ¿Qué más hacen aquí? Si mueven su caballo a donde lo mueven, solo atrás, H8, una casilla absurda para este caballo. Y nosotros podríamos volver con nuestro alfil, pero también tenemos algo más fuerte. Tenemos ventaja en desarrollo y en actividad, así que caballo de 5. Sacarle provecho a esa clavada. ¿Y qué hacen ahora? ¿Cómo responden? La verdad que no pueden mover este caballo, pues perderían la dama, obviamente. Y si no, entonces vamos a capturar allí. Entonces toman el alfil y seguimos avanzando con el peón, destruyendo la posición del rey, amenazando en G7. ¿Y qué hacen? Si toman, tenemos un caballo por F6, jaque. El rey se mete allí y tenemos un bonito jaque mate con un previo ataque doble. Si en cambio toman el caballo, tenemos obviamente un dama por G7 mate, pero también otro bonito mate que vale la pena hacer aquí, que no se ve todas las veces. Jaque mate con peón. En el medio de una intensa batalla, tu peón del flanco toma la iniciativa y da jaque mate. Lo resuelve todo. Bien, ahora entiendo que algunas veces calcular y visualizar todas estas variantes va a ser difícil, entonces la gente pregunta cómo poder ver más. Tenemos una clase maestra donde te explicamos cómo aprender a pensar en el ajedrez. Te doy mi proceso de pensamiento para que lo utilices. Como siempre, en algún punto tenemos que ver qué dice Stockfish. Stockfish nos dice que no enrocar ni jugar de 6, sino que deben impedir el avance de nuestros peones. Tal vez tomar en E4 sirve, pero da oportunidades de ataque a las blancas. Hay que tener una defensa muy precisa. En cambio, Stockfish dice que hay que jugar de 5. Y luego acá de este intercambio, el caballo consigue bloquear el avance de nuestros peones. Ya no podemos expulsar al otro. Jugamos en ese caso caballo C3, atacando al caballo en D5 2 veces. Y aparecen diferentes trampas. Lo primero es que si observamos, nuestro caballo está siendo atacado doble vez y solo defendido una. Si toman con alfil y después toman con caballo, nos atacan la dama. Ganan un peón, pero en ese caso pierden su caballo contra dama E1, que es jaque y ataque al caballo. Bien. ¿Qué más? Si invierten los movimientos, Stockfish recomienda tomar en C3 para no gastar tiempo defendiéndose. Pero si tu oponente ahora hace caballo por C3, es difícil creer que esto resulte ser un error. Después de tomar y después de alfil por C3, las negras se ven optimistas porque después de que nos dejan al rey en el medio del tablero, ahora atacan nuestra torre y atacan en D4. Parece que van esta vez si bien. Sin embargo, viene dama B3, movimiento sorpresa, donde ya no hay vuelta atrás. Con esto atacamos al alfil y además al peón en F7. Esta trampa funciona incluso en la línea principal de la apertura italiana y aquí funciona de forma similar. Las negras, digamos que toman la torre, nosotros tomamos en F7 dando jaque. El rey tiene que moverse y a dónde se mueve. Son muy pocas las opciones y todas malas. Si va a D7, dama D6 de jaque. Si va a una casilla oscura, alfil, en este caso jaque y pierde la dama. Cuando se mueve a F8, tenemos alfil A3, que es casi jaque mate. Tienen una forma de cubrirse que es con su caballo. Y después de eso hacemos otro movimiento brillante, el Bone Cloud. En este caso el rey a E2, que aquí gana la partida. La idea es poner en juego la torre, atacando al alfil directamente.
y temporalmente las negras pues tienen una torre de más por ahora, pero el problema es que estamos amenazando ya al alfil y el mayor problema es su rey que ha quedado expuesto y vulnerable a todo tipo de ataques. Podríamos simplemente entrar por allí por F7, tal vez moviendo el alfil primero, luego para dar jaque mate, o con el caballo también. Liberar la casilla F7 para dar jaque mate. Y esto es muy peligroso para las negras. Por ejemplo, si deciden salvar su alfil tomando aquí, podríamos incluso jugar con la torre a la columna, atacar este alfil nuevamente y no pueden moverlo porque atrás está su dama. Ni siquiera les sirve C5, pues tomamos ese peón y el alfil está clavado. Superamos a las negras aquí por la columna, podemos tomar luego el alfil y seguir atacando, o si toman, entrar y dar mate con la torre. Si quieres conocer más aún del ajedrez y de cómo pensar correctamente, estudia la clase maestra.